quisiera que planteáramos o habláramos acerca de lo que es una iglesia exitosa. Una iglesia exitosa. ¿Ustedes quieren que tengamos una iglesia exitosa? Amén. ¿Qué se necesita? Billetes, ¿sí o no? Mucha gente. ¿Cómo se mide el éxito? ¿No es con números? ¿No es con abundancia? ¿No es con mucha gente, con mucho dinero? ¿Con equipos? ¿Con edificios? ¿Con estructuras? Bueno, pues esa es la forma de medir el éxito en el mundo, ¿verdad? La pregunta es si podemos usar los modelos del mundo para definir lo que es una iglesia exitosa o lo que es el éxito en el contexto de la comunidad fe. Así que mientras pensamos en lo que significa realmente una iglesia exitosa, incluso para podernos evaluar como iglesia, les invito a que lo hagamos a la luz de un texto o de unas palabras trascendentales que dijo nuestro Maestro Jesucristo hace 2000 años alrededor. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volvería a ser salada? Ya no serviría para nada, sino que sería desechada y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Cuando una ciudad está sobre un monte no se puede esconder y nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un mueble, sino en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente para que ellos vean sus buenas acciones y den la gloria a su Padre que está en los cielos. ¿A quién le está hablando Jesús? A los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? La primera semilla de la iglesia de Jesucristo. Le está hablando a la comunidad de fe, a la comunidad de los discípulos que se convirtieron en el impulso de la iglesia. Y vamos a destacar 4 elementos aquí. En primer lugar, encontramos en estas palabras una comparación muy precisa. ¿Qué está comparando? A los discípulos con sal y luz. Ustedes son la sal y ustedes son la luz. Es una comparación precisa. Es precisa para nosotros. ¿Qué significa o qué son la sal y la luz? ¿Con qué frecuencia usted usa estas dos cosas en su vida? Todos los días. Son elementos que utilizamos todos los días y para cosas muy precisas. Son tan importantes esos elementos que a nadie se le olvida dónde están. Usted sabe perfectamente dónde está la sal, ¿sí o no? Y la luz, así esté a oscuras, usted se despierta y tiene que prenderla y ya empieza a buscar y sabe dónde encontrarla porque usa ese interruptor todos los días y a varias horas, sabe perfectamente dónde está. Y con esos dos elementos de uso diario está Jesús comparando a sus discípulos, es decir, a la iglesia. ¿Qué está diciendo entonces? Iglesia, ustedes son ¿qué? Indispensables. Ustedes son indispensables, son un elemento que se necesita todos los días.
Está diciendo que la iglesia sirve. No nos está comparando con oro. Si nos comparara con oro, ¿qué estaría diciendo? Que vale mucho. ¿Saben? Hay cosas que son muy costosas, pero no sirven para nada. Nos está comparando con cosas que tal vez no valen mucho materialmente, pero que tienen una utilidad y un servicio constante. Pero miremos también un lugar de influencia que se menciona en este pasaje. Porque no solamente está diciendo la utilidad, sino el lugar donde ejerce influencia esos elementos. La tierra y el mundo. Entonces está diciendo que la iglesia es indispensable para la tierra y para el mundo. ¿Y qué son la tierra y el mundo? ¿El planeta? El lugar de influencia, representado allí con la tierra o con las palabras la tierra y el mundo, se refiere a la gente. Y está diciendo que esas personas, la gente, necesitan la sal y la luz que la iglesia tiene. Y si eso es así, ¿qué información nos está dando acerca de la gente del mundo? Están a oscuras y son insípidos, simples. Porque si no fueran simples, ¿para qué necesitarían sal? Y mis queridos hermanos, la iglesia está para aportarle a ese mundo insípido y oscuro guía, luz y sabor. Sal. Por eso resulta tonto que la iglesia se coloque en una condición de observar hacia afuera de ella y que eso genere burla, crítica y nosotros encerrados ahí. Porque a veces caemos en señalar, juzgar, criticar, condenar, mientras que el Señor nos está mandando a iluminar y a salar. No podemos esperar que cuando alguien salga de la oscuridad, cuando alguien encuentra el sabor de la vida en Cristo, decirle, ahora sí, bienvenido a la iglesia, aquí estamos todos los que tenemos la luz y la sal. Porque pregunto, ¿qué sentido y qué servicio tendría la sal si la colocamos donde solo hay sal? ¿Qué sentido tendría ser luz si la colocamos donde todos son luz? ¿A quién o qué tinieblas estamos disipando? Hay un lugar que está esperando y necesitando urgentemente a la iglesia, el mundo, la gente. En tercer lugar, este texto nos menciona un propósito muy claro. ¿Cuál es ese propósito? Porque bonito decir, soy luz y sal, qué rico, gloria a Dios, soy especial, soy la luz del mundo. ¿Pero y para qué? ¿Qué dice Jesús? Ahí lo que está la fuerza. ¿Cómo? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué tengo que hacer yo primero? Para que vean. Dice el texto muy claramente. Para que vean sus buenas acciones. Ser luz va a implicar ser visto. El mundo, la gente que está en tinieblas, necesita ver a la iglesia actuando bien. Ese es el propósito de Dios. ¿Dónde deben estar puestas esas buenas acciones para que sean vistas? En el mundo. En la iglesia. Pero es allá donde necesitan que ellos vean las buenas acciones. Y al ver las buenas acciones que tenemos, el propósito es que vean nuestras buenas acciones, pero para que glorifiquen a Dios. ¿Cómo se siente uno cuando hace algo bueno y no se lo reconocen, cierto? Cuando nadie se dio cuenta. A veces le toca a uno echar indirectas y decir, pero sí supo de quién fue la idea, ¿no? ¿Por
porque es que necesitamos que alguien nos felicite, que alguien nos agradezca, que alguien nos exalte. Pero Jesús dice, no, Señor. Sus buenas acciones, iglesia, discípulos, deben conducir a que la gente diga, gloria a Dios. Gloria a Dios por esa iglesia. Es una bendición tener esa iglesia en nuestro medio. Esa familia cristiana de allá de la esquina, de la cuadra. ¿Cómo nos bendice? ¡Gloria a Dios! Cuando mi esposa me prepara un plato bien sazonado y con la sal en su punto, yo no digo, uy, qué sal tan hermosa. Y yo digo, ella tiene un sazón. Y le doy gracias a ella por darme ese plato. Yo no exalto la sal. Como sal, iglesia, como luz. La gloria es para Dios, quien nos está declarando sal y luz, aunque no seamos dignos. Porque si nos comparamos con el resto de la gente del mundo, somos igualitos. Ahorita estábamos diciendo, es que el mundo está en tinieblas y es insípido. Y uno podría decir, ay, sí, ellos. No, nosotros somos iguales. Somos declarados luz y sal por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ese encuentro personal con Dios. Y por lo tanto, cuando el mundo vea esas buenas acciones, deben mirar al cielo y decir, gloria a Dios. Y en cuarto lugar, en este pasaje encontramos un problema. Y quería dejarlo de último, porque quiero que clavemos nuestros ojos allí. El texto, Jesús está diciendo, hay un problema grave. Él menciona, y uno ve lo bonito, soy la luz, soy la sal, hermoso. Pero él está planteando una problemática delicada. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Ser y no ser. Porque según Jesús somos luz y sal. Pero ¿cuál es el problema? No ser. No servir, no funcionar como eso, como luz y como sal. Tan bonito que es llevar el título, ¿cierto? Pero todo título otorgado por Jesucristo implica una responsabilidad, una tarea que cumplir. Si nos quedamos con el título, pero no hacemos la tarea, no ser y no servimos. Y la iglesia puede que, aunque sea llamada sal, no se comporte como tal. Que aunque sea llamada luz, no se comporte como tal. Y según Jesús, todo lo resume en un punto muy sencillo: buenas obras. Buenas acciones que impacten en el mundo que está en tinieblas. La gente se sorprenda, reciba bendición, reciba sazón, reciba guía, y una guía que los conduzca a Dios. ¿En qué interesante que Jesús no nos mande a salar, en este contexto por lo menos, con predicaciones, con doctrina, con teología, con cultos? Nos manda a hacer luz con la forma de vivir. Y eso es comprensible cuando nos damos cuenta que algunos comportamientos cristianos son contrarios a lo que predicamos. Pero lo que esta enseñanza nos está mostrando es lo que significa una iglesia de éxito, una iglesia exitosa. Con base en estas palabras, ahora sí definamos. ¿Qué es una iglesia exitosa? ¿La que tiene mucho dinero? ¿La que tiene muchas bancas? ¿La que tiene mucha gente? Algunos limitan el éxito a lo material. Otros más espirituales lo limitan a lo espiritual. Entonces, ¿cuál es la iglesia exitosa? Donde más milagros hay, donde más unción hay, donde la música llega más al fondo y uno sale llorando. ¡Qué éxito de culto! ¡Qué éxito de iglesia! Esta es la iglesia verdadera. Y medimos el éxito por el impacto que nos causa a nosotros mismos, es decir, el impacto hacia adentro. Pero lo que Jesús nos está planteando aquí es que una iglesia exitosa es la que hace aquello para lo que fue hecha. No importa el tamaño, pero si hace aquello para lo que fue hecha, es una iglesia exitosa, servicial. Si comparamos la iglesia con un ser humano, con un miembro, pues la iglesia es un cuerpo, dice la Biblia. Este ser humano llamado iglesia,
al terminar sus días, puede levantar la frente y decir que fue una iglesia de éxito si brindó sabor y guía al mundo, aunque al morir lleve ropa andrajosa, aunque no tenga nada material que dejar como herencia, aunque no haya impactado por sus grandes dotes y poderes sobrenaturales, pero si sirvió como sal, como luz, puede decir, fuimos una iglesia exitosa. Quiero invitarlos a leer un texto donde vemos a los discípulos frente a Jesús otra vez. O sea, son escenas de Jesús y sus discípulos. Y miren lo que dice Jesús aquí en este texto de Lucas capítulo 9, versículos 44 al 56, dice: hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. Miren cómo introduce el discurso de Jesús. Abran los oídos para lo que les voy a decir. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre, es decir, yo, decía Jesús, será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras. No entendieron, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Y a raíz de que no entendieron nada, ¿qué pasó? Entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Es decir, como iglesia, en la raíz donde estaba originándose la iglesia, lo que ellos entendían por iglesia era disputar quién era más importante que quién. ¿Y por qué estaban en esas condiciones? Porque no le entendían las palabras a Jesús que estaba diciendo, me van a matar. Así que Jesús tuvo que explicarles algo. Y dice en los siguientes versículos, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño, como ilustración, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es decir, les está dando una enseñanza para sacarlos del error y de enfocarse en importancia. A ver si entendían. ¿La explicación está buena? ¿Sería que entendieron la explicación los discípulos? Miremos el texto, a ver qué dice, muestre a ver. Dice, entonces respondiendo Juan, después de la gran enseñanza de Jesús, respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Habían entendido? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Y Juan le da el informe a Jesús. Señor, ¿te acuerdas que tú nos mandaste a echar fuera demonios y a predicar y a sanar enfermos? Resulta que en el camino, en la gran misión que tú nos pusiste, por allá había otro tipo también echando fuera demonios. Pero ¿qué pasaba con ese tipo? ¿Qué tenía de malo? No era de la rosca, no era de la misma religión, no era de la misma iglesia, no pertenecía al grupo de los discípulos, era un extraño. Y ellos tenían que defender su religión. Era por allá un tipo todo raro, como que católico era. Tipo no está con nosotros, entonces nosotros se lo prohibimos, porque el poder de echar demonios está en nosotros los que andamos con Jesús. Y Jesús dijo, ¿y quién nos mandó a eso? Con eso son luz y sal. ¿Quién los mandó a disputar cuál es la religión importante y quién es mayor y quién es más grande? Así que los regañó. Y con ese regaño, ahora sí entendieron. ¿Sí o no? Miremos a ver. Dicen, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A qué? A morir, ¿cierto? Y envió mensajeros delante de él, algunos discípulos, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, del otro grupo religioso, para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Los discípulos se van a preparar el camino hacia Jerusalén por encomienda de Jesús. Es decir, manda una comisión adelante
Y ellos se van por el camino preparando todas las cosas. Y para preparar todo eso tuvieron que pasar por Samaria. Dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué buena solicitud. Y tenían poder de hacerlo. Si echaban fuera demonios, sanaban enfermos, resucitaban muertos, porque no iban a poder hacer caer fuego del cielo. Tenemos un Señor poderoso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué religión nos va a poder vencer? Somos más que vencedores en Cristo. Dios y yo somos mayoría. Señor, mandamos caer fuego del cielo para que consuma a esta gente que no nos quiso recibir. No entendían nada. Entonces, volviéndose él, los reprendió, los regañó, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Todavía no saben, no entienden, no escuchan. Y Jesús les dice, no saben de qué espíritu, pero poder ya tenían, porque ya habían salido a echar fuera demonios, pero no entendían. ¿De qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cada vez me convenzo más que los discípulos, uno de ellos, o eran colombianos o eran mártires, porque cada vez me veo más reflejado en ellos. Siempre estamos buscando imponernos. Tal vez no eran colombianos, eran mártires. El jueves hubo una gran concentración de samaritanos en el Parque Simón Bolívar, y antes de que llegara su máximo jerarca empezó a llover. Y yo sentí un fresco. Es lo que se moje. Eso sí, ¿quién los manda a ser tan idólatras? Y lástima que sea solo agua y no sea fuego del cielo. Es el carácter del ser humano. Y cuando tenemos ese carácter, la sal pierde su sabor. La luz se esconde debajo del almud. ¿Sabe cuál es el almud? Nuestras iglesias. Porque cuando nos encerramos en nuestras iglesias, estamos encerrando la luz. Y allá donde está oscuro, no hay nada en lugar. Solo nos reunimos para mirar hacia afuera y decir, uy, qué gente tan ignorante. Ser y no ser es el gran problema de la iglesia cristiana. Una iglesia exitosa es la que logra salar e iluminar. Si vencemos, si logramos poner en nuestro país un presidente cristiano, seguramente muchos sacarán pecho y dirán, ahora sí. Ese no es el poder del éxito. El poder del éxito está en iluminar y dar sabor a un mundo que se pierde sin Cristo. Tal vez sea el momento de decir, oremos, y cada uno reflexione qué tan sal y qué tan luz es. Pero como estamos pensando en un servicio como iglesia, yo les invito a que reflexionemos no individualmente, sino como iglesia. ¿Qué podemos hacer para ejercer y para salar bien y para iluminar bien? Yo quiero escuchar propuestas concretas. No me vaya a decir, no, pues ser luz y ser sal, porque eso ya lo escuchamos. Pero concretamente, ¿qué podemos hacer o qué estamos dejando de hacer o qué estamos haciendo mal? Transmitir a las demás personas eso que queremos para las personas que queremos. Entonces, trabajar a nivel familiar, gracias, fortaleciendo los hogares, los núcleos familiares, los matrimonios. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Que porque sean de otra religión, entonces... Dejar a un lado la controversia religiosa y centrarnos más en ser de bendición para las personas. Al hacer eso, ¿estaremos diciéndole a todo el mundo que todo el mundo tiene razón? No. Simplemente respeto sus ideas, mi interés es servirte. Muchas gracias. Importante el tema de que todo lo que digamos edifique. Eso me llama mucho la atención. Qué bueno cada vez que vamos a abrir la boca decir, ¿será que lo que voy a decir edifica? Y que cuando yo haga análisis así rápido, porque toca a toda velocidad, ¿cierto?
Si no edifica, morderse la lengua, ¿cierto? Porque a veces uno tiene ese eslogan colombiano: yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a nadie. Soy súper sincero. No, pero si lo que voy a decir no edifica, mejor no hablar. Sí, ¿no? Creo que es mejor que un pecado que quitar. Eso es muy importante, recordar que los discípulos y el hecho de la vida de luz y sal no es porque sean más o mejores, sino por la gracia de Dios. Entonces, evitar la disputa de los discípulos, ¿quién es el mayor? Bueno, hay muchas cosas, ¿cierto? Muchas formas. Algunos, al escuchar algo como ser luz y sal, se imaginan, bueno, tenemos que predicar, compartir, enseñar. Y entonces ahí llegan unos y se aprueban y dicen, no, pero es que yo no sé muy bien por dónde entrar. Yo no he estudiado mucho, yo no conozco. Entonces como que no, yo no puedo. Uno dice, yo no puedo ni siquiera, no sé ni buscar todavía en la Biblia. Déjeme decirle esto, como último consejo. Ser luz y sal no es solo predicar, o sí, pero con las acciones. Por ejemplo, ¿usted es estudiante? Sea un buen estudiante y que la gente diga, es que es cristiano, de razón que es tan buen estudiante. ¿Usted es empleado? Sea un excelente empleado, honesto, diga siempre la verdad. ¿Necesita conocer algo para hacer eso? Y la gente va a decir, este es un compañero que vale la pena tenerlo como compañero. Tiene algo raro, oiga, ¿usted qué? Le van a preguntar, no, sí, yo soy cristiano. De razón. A este lado es que quiero estar, es que quiero de compañero. ¿Usted es jefe en una empresa? ¿Maneja personal? Sea un excelente jefe de personal. Trate bien a la gente, con amor, con honestidad y como si fueran igual de seres humanos a usted, no como si fueran inferiores. Y entonces las personas que son dirigidas por usted van a decir, este es el jefe, parece traído del cielo. Sí, señor, es traído del cielo. Usted es profesional en cualquier área. Tal vez usted sea conductor, o tal vez barra, tal vez sea abogado, arquitecto, médico, papá, vecino. Sean buenos ciudadanos. Los mejores ciudadanos que deben haber en el país son los que son luz y sal. Sin necesidad de tener que estar diciendo o proclamando o haciendo proselitismo, sino simplemente mi ejemplo como ciudadano que responde a un país que necesita luz y sal. La gente va a mirar eso y va a decir, algo especial tiene. Y cuando usted diga, ¿qué es eso especial? Van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ser, simplemente. No piense tanto en saber, piense en ser. Jesús no les dijo, ustedes van a aprender o van a saber o van a estudiar. No, son, es cuestión de ser. Seamos lo que Dios ha dicho que somos. ¿Por qué no se pone de pie allí donde está? Y hagamos una oración, pero no como individuos, sino como un solo cuerpo. Tómese de la mano con todas las personas aquí a su lado, que formemos un solo cuerpo, una sola persona. Cierre sus ojos y diga, Señor, en primer lugar, perdónanos como iglesia, porque tú nos declaraste sal y luz, pero no siempre hemos ejercido esa función en el mundo, porque nos hemos quedado cortos en esa tarea. Perdón, Señor, perdón. Porque la dificultad que tú tuviste para que los discípulos entendieran lo que estabas enseñando es la misma dificultad que sigues teniendo hoy. Seguimos siendo tan duros de corazón y de entendimiento. Reconocemos, Señor, nuestra pequeñez. Reconocemos que somos tan pecadores como aquellos a quienes señalamos, a quienes juzgamos, a quienes criticamos, pero que somos salvos por gracia tuya. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva con mayor poder en este cuerpo, para que donde quiera que vayamos día tras día, Señor, le demos sabor a este mundo insípido,
le demos guía a este mundo que está en tinieblas, no reclamando posición, no reclamando capacidades, sino dando ejemplo de lo que significa ser un hijo de Dios. Allí en la casa, como hermano, como papá, como hijo, como cónyuge. Señor,